¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. El acuerdo firmado in extremis la semana pasada en la factoría de Nissan en Ávila ha estado muy presente en la visita que ha realizado esta mañana la ministra de Empleo, Fátima Báñez, a la nueva factoría de inyección de aluminio que Renault ha inaugurado en el Parque de Proveedores de Valladolid. Una planta que va a dar empleo a 200 personas que se suman a un sector, el de la automoción, que genera en nuestra comunidad 40.000 empleos, lo que convierte a Castilla y León en la región donde mayor peso tiene este sector, el de la automoción. El centro de inyección de aluminio, cuya primera fase estará lista el año que viene, es junto al modelo que sucede al Captur, aún por hacerse público, y la potenciación de este centro de innovación que ya está en marcha, el gran proyecto del tercer Acuerdo Industrial 2017-2020, y será el doble de grande. No van a ser 2, sino que va a ser 4 prensas de inyección, con lo que vamos a saturar los 10.000 metros cuadrados que se tenía previsto para esta actividad. Y esto va a generar, además de los 2.000 empleos fijos que en su día nos comprometimos en el plan industrial, 100 empleos fijos a mayores. En total serán 200 los trabajadores de este centro ubicado en el Parque de Proveedores de Valladolid. Aumentará la competitividad de la planta de motores, de donde salen el 40% de los propulsores del grupo. A ese crecimiento se suma ahora la planta de Nissan en Ávila como fábrica de componentes. Ávila va a seguir teniendo un referente industrial, como es una fábrica de la alianza Renault-Nissan. A partir de ahora tenemos que empezar a trabajar. Un futuro posible gracias a sus trabajadores. Tengo que felicitarles porque después de 2 meses de negociaciones y de hablar, el 100% han firmado por el futuro de Ávila. Y creo que esto es bueno para los trabajadores de Ávila, para Nissan, para la alianza Renault-Nissan, para Castilla y León y para España. Desde 2012, con el primer acuerdo industrial y hasta el momento, 5 años después, la plantilla en Castilla y León casi se ha duplicado, ha pasado de 7.000 a 12.000 empleados. El presidente de la Junta ha querido poner el énfasis en la fórmula invencible, ha dicho, del acuerdo entre empresa y trabajadores del automóvil. Juan Vicente Herrera ha insistido en que la Junta mantendrá la exigencia de nueva carga de trabajo a partir de 2020, tanto para Valladolid como para Ávila. No va a haber fronteras. Hablamos de un grupo, hablamos del principal grupo industrial de Castilla y León. ¿Cómo no vamos a estar pendientes de lo que ocurre, de lo que necesita, de sus proyectos, de sus aspiraciones? ¿Cómo no vamos a estar de consuno al lado o detrás de quien continuo y con liderazgo y con ejercicio de paisanaje está determinando que esto sean realidades? La estrategia Renault es la estrategia de España. España quiere competir hoy y mañana con lo mejor que tiene, que es innovación y talento, con capital humano. Primera reunión de la nueva ejecutiva de Pedro Sánchez. Se ha celebrado en Madrid, pero con la cantidad de socialistas castellanos y leoneses que hay en la nueva dirección socialista, se podría haber celebrado en cualquier ciudad de nuestra comunidad. El último en incorporarse ha sido el burgalés Ander Gil, que este lunes ha sido confirmado como nuevo portavoz del PSOE en el Senado. El PSOE está de estreno y no deja que nada lo empañe. Tenemos un equipo preparado y dispuesto a ponerse a trabajar. Ni que haya sido la ejecutiva con menor apoyo en 20 años. Me parece que significa 20 puntos más que el apoyo que recibió de los militantes Pedro Sánchez como secretario general. Ni el que su nueva portavoz en el Congreso, la juez Margarita Robles, no tenga carné del PSOE. Todos son halagos para esta leonesa defensora del no es no y a la que Sánchez encarga la tarea de conformar una mayoría alternativa con Podemos y Ciudadanos para desmontar las políticas del PP. Si somos capaces de entendernos en la oposición, ¿por qué no ser capaces de hacerlo en un gobierno? El PSOE no renuncia al pacto a 3, que ya falló, pero ni en su cabeza está ni estuvo, aclara, llegar a Moncloa pactando con los independentistas. Un líder del Partido Socialista con las manos libres tiene esta cuestión absolutamente igual de clara que la tenía hace unos meses. Con esta rueda de prensa, Puentes se estrena en el cargo de portavoz y reivindica el perfil municipalista de la nueva ejecutiva. Los varones pierden peso y los críticos con Sánchez se repliegan, aunque Ferraz asegura que no interferirá en sus congresos autonómicos.
cierto que en breve el Partido Socialista espera que en breve haya una reunión entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy en la Moncloa. Hoy el propio Rajoy ha valorado el discurso de Pedro Sánchez. Dice el presidente del Gobierno que confía en poder dialogar con el reelegido secretario general del PSOE sobre los grandes temas de Estado y al mismo tiempo le ha pedido moderación y mesura. En estos tiempos se necesita actuar con eficacia, como se hace aquí. Se necesita no perder de vista lo que son los temas fundamentales, fijar bien la prioridad y dejar a un lado el extremismo, el griterío, el radicalismo, la falta de moderación y la falta de la concordia y la crispación, porque eso no sirve absolutamente para nada. Una vez celebrado el Congreso Federal del PSOE, ahora le toca el turno a los territoriales. Luis Tudanca será el único candidato que optará en Castilla y León a la Secretaría Regional. Hoy acababa el plazo para presentar candidaturas y a partir de ahora comienza la recogida de avales. En los 7 primeros días del mes de julio se celebrarán asambleas para elegir delegados y el Congreso será el 15 y el 16 de julio en Zamora. Como lo mío no es un proyecto personal, es un proyecto colectivo, yo voy a seguir recorriendo hasta el final de la recogida de avales toda la comunidad autónoma para pedir eso, para pedir que también me echen una mano todos los socialistas con o sin carnet. Necesito que estén detrás de este proyecto, al lado mío, hombro con hombro, para hacer a este partido en Castilla y León lo más grande posible. Luis Tudanca será, por tanto, el único candidato en el Congreso Regional que el PSOE celebrará en Zamora a mediados de julio. El que ya ha terminado con este proceso de renovación interna ha sido el PP, que esta tarde ha celebrado comité ejecutivo. Una cita donde el presidente regional de los populares ha llamado a los suyos a trabajar, ya pensando en las autonómicas de 2019, y ha mandado varios recados al nuevo PSOE de Pedro Sánchez. Ante las peticiones de dimisión de la oposición, el mensaje del Partido Popular nítido. El presidente Herrera es también una persona seria, honesta y trabajadora, comprometida con esta tierra, y los resultados también hablan por sí solos. Todos estamos junto a él sin ningún tipo de fisuras. Todos somos Partido Popular, a las duras y a las maduras. El PP respaldará los presupuestos porque crean empleo y cerrará filas con Herrera en el debate del estado de la comunidad. Mañueco ha puesto en valor los acuerdos de gobernabilidad con Ciudadanos. Nuestra intención es, desde luego, continuar en la aplicación de esos acuerdos, en su literalidad y en todos los puntos sin excepción. Y ha criticado que el PSOE reniegue de lo hecho por su partido, se escorie a la izquierda y dude de la idea de España. Que expliquen cómo encaja la plurinacionalidad en Castilla y León. No lo vemos claro. ¿Vamos a ser los habitantes de Castilla y León ciudadanos de segunda? Mensaje también interno. Las elecciones se ganan, ha dicho, dando la cara, abriendo el partido a la sociedad y explicando mejor lo que se ha logrado en estos 40 años de democracia y en 3 décadas de gobiernos del PP en Castilla y León. Francisco Vázquez es el secretario general autonómico del PP de Castilla y León y nos acompaña esta noche en el tiempo de entrevista. Francisco, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, esta tarde ha sido el primer comité ejecutivo regional del Partido Popular después de las primarias y los congresos provinciales. ¿Se pone a trabajar ya el PP de Castilla y León en las elecciones de 2019, en las autonómicas? Pues efectivamente, después del día 17 de abril que tuvimos el primer comité ejecutivo de constitución del mismo, llevamos 2 meses en un periodo de congresos, en esta última fase de los congresos del partido, el Congreso Nacional en el mes de febrero, el regional el 1 de abril y en estos escasamente 2 meses los 9 congresos provinciales que se han celebrado en todas y cada una de las provincias de Castilla y León a plena satisfacción. ¿Y cómo sale el Partido Popular de Castilla y León después de estos congresos y después de esas primarias inéditas en el partido hasta ahora? Pues yo creo que han salido muy bien, mejor de lo que esperábamos. Ha sido unas elecciones que han resaltado el grado de responsabilidad de cada una de las direcciones provinciales, pero también de los afiliados en cada provincia. El grado de unidad se ha puesto encima de la mesa, de integración además de listas. Hay que tener en cuenta que en los congresos provinciales, independientemente de que en 3 provincias hubo 2 listas, todos los compromisarios se han integrado en una única lista detrás del presidente. Así pues estamos hablando de unos porcentajes de votación
entornos todos al 90%, un poquito menos en Soria, un poquito más en otras provincias, por lo tanto, unidos en esa responsabilidad que significa gobernar Castilla y León. ¿Pero qué lecciones ha sacado el partido de ese proceso de primarias? ¿Qué creen que deben mejorar? Porque en algunos casos sí que hubo sus pequeños problemas. Yo, en ese sentido, para ser la primera vez que se celebraban este tipo de elecciones en 2 vueltas, yo creo que es muy positiva lo que ha hecho el partido durante estos últimos 2 meses, al igual que en otras comunidades autónomas de España. Habrá que mejorar algunas cuestiones, por ejemplo, en lo relativo a la votación del propio presidente. Cuando hay un unicalista se obligaba también a votar aunque hubiera una lista, y por lo tanto habrá que pulir algunos detalles, pero yo creo que la experiencia ha sido de participación positiva. Decía yo que estaban ya ustedes pensando en las elecciones autonómicas de 2019, en unas elecciones en las que van a tener que cambiar de candidato, porque Juan Vicente Herrera ya no lo va a ser. ¿Este proceso va a ser complicado? Suele ser difícil en los partidos cambiar de cabeza de cartel, ¿no? Yo creo que estamos demostrando en los últimos 2 meses y medio que ese proceso no va a ser complicado, va a ser un proceso tranquilo, un cambio tranquilo, que es como un cambio con certezas y con certidumbres, no con incertidumbres, y un cambio que moderado, como es el propio espíritu del Partido Popular. Y yo creo que en estos 2 últimos meses y medio lo estamos demostrando en todas las instancias. En los últimos días han arreciado las críticas desde la oposición hacia Juan Vicente Herrera. Le han pedido, de hecho, tanto desde el Partido Socialista como desde Podemos, su dimisión por una vez que hemos conocido que Tomás Villanueva, el que fuera su vicepresidente en la Junta, haya sido llamado a declarar como investigado por el caso de la Perla Negra y por el caso de las eólicas. ¿Usted qué opina de esas declaraciones de la oposición? Lo que digo es que Juan Vicente Herrera nunca se ha escondido, siempre ha dado la cara, ha ido siempre donde se le ha esperado, como es este caso en la comparecencia en las Cortes de Castilla y León, y yo creo plenamente en lo que él dijo en su propia comparecencia. Yo creo que las fuerzas políticas que no tienen un proyecto, nunca lo han tenido en los últimos 30 años para esta comunidad autónoma, pues que quieren enmascarar esas carencias que tienen, echando la culpa a otros de sus propias carencias. No hemos visto ni una sola idea positiva en los grupos de la oposición con respecto a lo que verdaderamente interesa a los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma, que es cómo les van a gobernar, con quién y además qué es lo que tienen para esta tierra. Acabamos de cumplir la semana pasada 30 años de gobiernos del Partido Popular en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y yo creo que la transformación de estos últimos 30 años está a la vista de todos, con las mejores ratios en muchas de los más importantes parámetros, tanto sociales como económicos, como desde el punto de vista también social de nuestra comunidad autónoma, o sea que está encima de la mesa la labor del Partido Popular. Pero puede ser un otoño complicado para el Partido Popular de Castilla y León, después de lo que decía yo antes, ¿no? Que tenga que ir a declarar primero en octubre, después en noviembre Tomás Villanueva. Bueno, nosotros lo que queremos con respecto a eso es que las cosas se solucionen con prontitud y con rapidez, dejar trabajar a los tribunales. Lo que no se puede es que alguien que le falte proyecto político, lo único que pone encima de la mesa son este tipo de cuestiones. Nosotros queremos saber cuáles son las ideas de otros partidos, y lo que deseamos, ya digo, que es que esas cuestiones se solucionen cuanto antes y que se deje trabajar a los tribunales. Y hablando de otros partidos, venimos, ya lo saben, de un Congreso Federal, el 39º Congreso Federal del Partido Socialista, donde el triunfador ha sido evidentemente Pedro Sánchez, pero donde también han triunfado unos cuantos políticos del PSOE de Castilla y León. ¿Usted cómo valora el hecho de que el PSOE de Castilla y León parece que vaya a tener tanto peso en la nueva ejecutiva del socialista? Bueno, yo espero que el PSOE llegue al 40º Congreso como partido socialista, y yo los que creo que tienen verdadero peso, según las resoluciones que han tomado, son los socialistas catalanes, a los que felicito por lo que han conseguido. ¿A qué se refiere? ¿A lo de la plurinacionalidad? Por ejemplo, entre otras cuestiones. Yo creo que es una cuestión esa que tendrán que explicar los socialistas de Castilla y León, si los castellano-leoneses vamos a ser de primera o de segunda, si Castilla y León es una nación. Yo creo que estamos ávidos muchas personas de escuchar sus explicaciones, porque se han plegado absolutamente a las teorías que tenían otros, y no lo digo yo, lo han dicho también, pues hasta ahora, pues muchos de los
secretarios generales que ha tenido el Partido Socialista. Es decir, para mí se han podemizado y están en una deriva que, bueno, pues lo han dicho ellos, tienen que decir lo que son porque no se lo cree nadie. Entonces han dejado el centro político libre, con lo cual, bueno, pues ya veremos en las próximas fechas cuáles son sus explicaciones. Javier Izquierdo, que es el secretario provincial del Partido Socialista en Valladolid y que es uno de los miembros de esa nueva ejecutiva del Partido Socialista de Pedro Sánchez, vino a decir el sábado que este reconocimiento a Castilla y León supone el primer paso para que el PSOE pueda ganar las elecciones de 2019. ¿Se imaginan a partir de ahora un PSOE en Castilla y León, no sé si denominarlo como más duro, con una oposición más fuerte? Yo lo que creo es que, no lo creo yo, las propias resoluciones de su Congreso lo demuestran, es que se ha escorado a la izquierda porque tienen un electorado que recuperar, lo han dicho ellos mismos, que es el de Podemos, y yo creo que los ciudadanos prefieren siempre el original a una fotocopia. Si se han equivocado o no, lo iremos viendo en los próximos meses. Por cierto, uno de los protagonistas de este congreso, el encargado de presidirlo, ha sido Luis Tudanca, que en vísperas de ese congreso fue noticia por otro asunto, porque el jueves conocíamos que en 2008 dio positivo en un control de alcoholemia en Burgos. Sí. ¿Usted cree que debería haber dimitido? Yo lo que creo es que hubo un presidente de Nuevas Generaciones que era diputado nacional también y que por esas mismas fechas tuvo que dimitir como diputado nacional. Aquí se ha ocultado totalmente y yo lo que creo es que no se deben de tener dos varas de medir. Cuando uno ha exigido la dimisión de una persona por una cuestión similar, lo que no puede es pedir la absolución para él para un tema similar. Dijo Luis Tudanca en su defensa que no era lo mismo su caso que el de Rosa Valdeón. ¿Para ustedes eso es igual? Son casos distintos, lógicamente todos los casos son distintos, no nos vamos a engañar, pero lo que no se pueden es tener, ya digo, dos varas de medir. Cuando tú te has metido a decir que pides la dimisión de muchas personas, cuando gente del Partido Popular, como digo, un diputado nacional de Nuevas Generaciones, lo tuvo que dejar por el escándalo que se montó, hemos visto en primer lugar la hipocresía del Partido Socialista ocultando un caso similar al anterior y ahora diciendo que pidiendo la absolución para su caso porque no es el mismo. Mira, hay que decir siempre en cuestiones similares las mismas cosas y estamos viendo que en estos temas pues Luis Tudanca no es de fiar. Quiero recuperar un poco el debate en torno a lo que van a ser los próximos pasos en el Partido Popular, de Castilla y León, porque superados ya esos congresos provinciales, ¿qué es lo que queda todavía por la renovación? ¿Los locales? Bueno, ahora algunas provincias tienen organizaciones comarcales, como es el caso de León, como es el caso de Burgos, pero ya los congresos comarcales y las juntas locales, que se harían ya después del verano, estamos hablando del mes de septiembre, cada organización provincial en sus propios estatutos y en la ponencia política pues se organiza de una forma distinta. Hay una heterogeneidad y variedad como a la hora también de conformar la estructura de los comités ejecutivos, que varían mucho de unas provincias a otras. Ahí tiene las direcciones provinciales siempre la última palabra a la hora de organizar el partido en su propio territorio. Esta semana va a ser una semana importante en las Cortes de Castilla y León, va a ser una semana importante en nuestra comunidad porque se van a aprobar por fin los presupuestos generales de la comunidad y ya imagino que el Gobierno estará pensando en los presupuestos del año que viene. ¿Entiende este retraso? En parte, ¿este retraso de unos presupuestos supone que esos presupuestos puedan ser efectivos o no? Yo creo que independientemente de la aprobación de los presupuestos este mismo mes, al estar prorrogados los del año anterior, se han venido ejecutando y, lógicamente, partidas del presupuesto de este año, como por ejemplo la partida en temas del capítulo 1 en materia personal, capítulo 2, se han ido ejecutando en lo que figura en este presupuesto porque estaban los del año anterior prorrogados. Pero sí que hay que hacer los ajustes necesarios para la aprobación de este presupuesto, que es algunas de las partidas de inversión que estaban ya previstas y no se han podido aprobar antes por el retraso también en los presupuestos generales del Estado, el saber el techo de gasto. Por cierto, la próxima semana ya va a haber un debate en las Cortes Generales para saber cuál es el techo de gasto para el año 2018, sin el retraso que ha habido este año. Es decir, yo creo que no es que se vayan a ejecutar, es que se están ejecutando. ¿Hasta qué punto cree que el nuevo escenario que se ha dado en la política nacional puede influir en la política regional? ¿En qué sentido? En el sentido de que al final Pedro Sánchez está abriendo la mano a posibles acuerdos, posibles pactos con lo que él denomina las fuerzas de cambio, ya sea con Podemos, ya sea con Ciudadanos, y eso no sé si puede generar tensiones también en los territorios.
Hombre, yo creo que les va a generar muchas tensiones al propio Partido Socialista, porque hay fuerzas políticas como que no se mezclan, como el agua y el aceite, y por lo tanto, pues para conformar mayorías de perdedores, que es lo que, por ejemplo, está actualmente en el Ayuntamiento de Valladolid, que no están gobernando los que han ganado las elecciones, pues va a ser dificultoso si tienen que unirse fuerzas políticas que a nivel nacional, no ya a nivel local, que a lo mejor es más fácil llegar a acuerdos puntuales, pero sí a nivel nacional, que son los grandes principios o proyectos de la nación, tienen que ponerse de acuerdo. Yo creo que puede influir notablemente también, y más con la deriva a la radicalidad que está adoptando ahora el Partido Socialista, y que lo hemos visto en las propias resoluciones de su último congreso, que no son aceptadas ni siquiera por anteriores secretarios generales de su partido. Pero ese escenario va a ser habitual, el de las coaliciones, de lo que usted llama de perdedores, ¿va a ser habitual a partir de ahora en la política española? No, yo creo que en 2 años se despejará el asunto. Ya veremos quién manda en la izquierda. ¿Sí? Sí. ¿Quién cree? ¿O Pablo Iglesias o Pedro Sánchez? Bueno, eso no se sabe, pero es la pelea, la lucha es ahora por, ellos mismos lo han puesto, somos la izquierda, como si no se lo creyeran ellos, como si tuvieran que dar un mensaje a otros porque se creen otros que son la izquierda y ellos no lo vean. Es decir, ahora estamos asistiendo a una batalla de la izquierda. Entonces, cuando eso se conforme, todavía les queda tiempo, porque son mucho más lentos que nosotros a la hora de organizarse. Nosotros en escasamente 4 meses hemos hecho todos los congresos, ellos han necesitado 4 meses pues para hacer este congreso, no lo voy a calificar, pero ahora les faltan los regionales. Es verdad que ahora sí que se están dando algunos prisa porque veían peligrar algunas de las secretarías regionales y ahora sí que se han puesto manos a la obra, pero les quedan todos los congresos provinciales y ahí yo conozco que van a tener muchos problemas internos. ¿Sí? Sí. ¿Conocen el caso de Castilla y León incluso? Sí, claro. Bueno, estaremos pendientes de los acontecimientos. Francisco Vázquez, secretario autonómico general del Partido Popular en Castilla y León, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Nos tenemos que ir un momento a la publicidad, pero después tenemos que dar la bienvenida a nuestros tertulianos para analizar lo que ha dado de sí este apasionante lunes. Hasta ahora. Tiempo ya para nuestra tertulia en la que vamos a hablar de política, no de comida, que es de lo que estaban hablando aquí mis tertulianos durante la publicidad. Luis Mide Díez, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. No son horas, Ignacio Fernández, buenas noches. Es que aquí no se puede hablar, enseguida todo se sabe, buenas noches. Todo se sabe, todo, casi todo, y si no, lo que no se sabe lo cuentan los periódicos. Con ellos viene como cada noche Ernesto Escapa. Ernesto, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches. ¿Con qué empiezas hoy? Pues mira, empezamos con la nueva planta de Renault en Valladolid. Diario de Valladolid, El Mundo, destaca en su primera que Renault abrirá con 100 empleos fijos su planta de inyección antes de julio de 2018. También el diario ABC abre las páginas de Castilla y León con este mismo asunto. La planta de inyección de aluminio de Renault arrancará en 2018 con 100 empleos. Diario de León destaca en su primera que la reforma del ferrocarril de vía estrecha en la entrada a la ciudad abrirá 2 viales y ampliará el espacio vías. El norte de Castilla, Valladolid, afrontará a partir de mañana el verano más seco desde hace 25 años y señala que el embalse más importante del sistema Pisuerga está al 32% de su reserva frente al 94% del pasado año. Es que mañana comienza oficialmente un verano que ha empezado ya hace unas cuantas semanas. Por la temperatura, sí, desde luego. Sí. Diario de Soria destaca en su primera que la asociación ecologista ASDEN no recurrirá si la Junta derriba las cúpulas de la energía. La sentencia del Tribunal Superior de Castilla y León de momento no plantea esa exigencia, pero establece la posibilidad de que los ecologistas, que ASDEN pueda plantear un recurso de casación ante el Supremo. Y Diario de Ávila destaca en su primera que extinguidas las llamas en el hornillo, pero no el riesgo de que resurjan. Diario Palentino, un agricultor pagará 220.000 euros por el incendio de Villarrobejo, el mayor ocurrido en la provincia. Y Diario de Burgos destaca en su primera una imagen en la que pone la temperatura en ese momento de 42 grados en la calle y el calor deriva en tormenta, titula. Las altas temperaturas derivaron en la tarde de ayer en una fuerte tormenta con intensas rachas de viento que derribaron ramas y causaron problemas de movilidad en los viandantes.
y el aguacero también afectó al Hospital Universitario de Burgos, que, algunos pasillos se han inundado, sí, que cumple precisamente ahora 5 años. La Gaceta de Salamanca destaca en su primera que los trabajadores del hospital, con la ola de calor, señalan: no podemos esperar 2 años así hasta que se construya el nuevo hospital. Y la Nueva Crónica de León destaca en su primera, por último, que 1 de cada 5 trabajadores leoneses tiene empleo público. Gracias Ernesto. Mira, por cierto, después hablaremos de incendios, pero me ha llamado la atención ese titular: 220.000 euros de multa para ese agricultor palentino por ese incendio en Palencia, ¿no? Sí, además provocado por una chispa del tractor, sí. Es decir, no es un incendio intencionado, sino accidental. Luego hablaremos de fuegos, porque tenemos que hacernos eco, evidentemente, de la tragedia que está asolando estos días Portugal, que ya ha causado más de 60 víctimas mortales. Pero antes vamos a hablar de política, vamos a hablar bastante de política, del Congreso del Partido Socialista, de su 39º Congreso Federal, en el que ha resultado elegido secretario general, ya saben, Pedro Sánchez, y en el que hay una importante presencia de castellanos y leoneses. Pero vamos a ir paso a paso, poco a poco. Lo primero, ¿qué opináis de ese resultado del Congreso, en el que se ha destacado que Pedro Sánchez ha obtenido el 70% del apoyo, pero ha tenido el 30% del rechazo de la nueva ejecutiva? Y eso, lo recuerdan las crónicas, no había ocurrido desde hace ya unos cuantos años, o unos cuantos congresos, no había ocurrido nunca, de hecho. Yo creo que el Congreso ha respondido a lo que se esperaba, porque una vez que pasaron las primarias, pues prácticamente se sabía lo que iba a ocurrir, y además se había dicho perfectamente que Pedro Sánchez no iba a integrar a la gente que estuvo con Susana Díaz, o a gente que estuvo muy en contra de él, sino que iba a hacer una ejecutiva, digamos, de fieles. Y yo creo que eso es lo que ha motivado también ese 30% de abstención, que es una abstención altísima para los congresos del PSOE, la más alta que se ha registrado. Yo creo que lo importante empieza ahora, es decir, porque todos los desafíos que tiene delante el Partido Socialista, tanto a nivel interno como primer partido de la oposición, y planteamientos de futuro, realmente cuando se va a ver por dónde van los tiros va a ser ahora. Y el primer punto de choque, o la primera clave, van a ser los congresos regionales. Aquí está claro que va a ser Tudanca y que no va a haber ningún problema, pero vamos a ver lo que se está diciendo de que puede haber 2 candidaturas en Valencia, 2 candidaturas en Aragón, que son precisamente Ximo Puig y Lambán, gente que se ha opuesto a Pedro Sánchez, y lo que se está diciendo ya por ahí es que desde la Ejecutiva se están fomentando o impulsando candidaturas en contra de estos que están ahora. Y en el caso valenciano, por ejemplo, que siempre ha sido un polvorín y que ha perdido las elecciones por goleada, precisamente porque el PSOE estaba siempre muy dividido, como vuelvan por los mismos derroteros, pues van a tener muchos problemas. ¿Es el fin de las baronías en el Partido Socialista? Bueno, yo creo que no, porque realmente al final la política moderna se hace con nominalismos, y el nominalismo es que uno manda y el resto obedecen. Por lo tanto, si una baronía es una persona con poder que lo ejerce, pues yo creo que eso seguirá estando vigente. Pero al hilo de lo que dice Luismi, por ejemplo, el caso valenciano, que efectivamente ya hay semivarones que están disputando la Ximo Puig, la baronía, que en Valencia todo está mal, porque hay que ver cómo está también el Partido Popular, a punto de nombrar una gestora, y es que hay comunidades que nunca dan la talla. Y en el caso de Castilla y León, por ejemplo, pues se puede decir, le ha pasado también al Partido Popular, que acaba de terminar sus congresos ayer en Palencia, y lo ha hecho con toda naturalidad. En Cantabria están discutidos y divididos, en La Rioja acaban de recriminarle o censurarle al expresidente riojano. Es decir, esto es el Partido Popular. Y el Partido Socialista, pues ya vemos cómo está en otros lugares, sin embargo, parece que en Castilla y León pues se ha llevado con toda normalidad, tanto Tudanca como Puente y el resto de sus equipos lo han controlado bien. Y yo creo que en eso Castilla y León, pues, en fin, puede dar ejemplo en la política regional, tanto en un partido como en otro. Antes de centrarnos en el papel que va a jugar Castilla y León, el PSOE de Castilla y León, en este nuevo PSOE de Pedro Sánchez, os quiero preguntar sobre lo que ha sido uno de los debates de este Congreso, evidentemente, lo de la España, nación de naciones, el Estado plurinacional. ¿Eso va a ser muy complicado de explicar al resto de la ciudadanía que no viva en Cataluña? Yo creo que no tanto, porque el primer gesto que ha tenido Pedro Sánchez con Rajoy ha sido apoyarle en esta tesitura concreta. Yo creo que todo esto es un poco de literatura, y al final el Partido Socialista tiene una E, y esa E la va a ejercer. Es verdad que hay tensiones en ese partido, como también las hubo en otros partidos, como las hay en el propio país, que está muy tensionado con este asunto, que no es de ahora, que es de hace muchos siglos incluso. Pero yo creo que no será el principal caballo de batalla de Pedro Sánchez este. Yo tengo muchas dudas respecto a eso, Ignacio, además porque hay mucha gente en la izquierda que no está
está nada viendo bien lo de los referéndums y lo de la plurinacionalidad, porque la primera pregunta es, vamos a ver, ¿España es una nación de naciones? Digamos que estamos todos de acuerdo, pero la siguiente pregunta es ¿de cuántas? Porque si aquí solo hay naciones, donde hay mareas, donde hay, digamos, otro idioma o donde lo piden, pues los demás que pintamos. Entonces, claro, ahí empieza uno de los problemas más serios. Si es un guiño a ver qué pasa con Podemos y a ver si se acerca algún nacionalismo, pues bueno, vamos a dejarlo estar, pero cuando se pase de las palabras a los hechos, si esa plurinacionalidad supone un paso adelante, algún privilegio, algo nuevo en algunas de esas comunidades autónomas, vamos a ver qué ocurre. El PSOE tiene una declaración pactada hace 3 años, me parece, la famosa de Granada, donde está bastante clara la postura, y eso de hablar de plurinacionalidad, de momento es no decir nada. Pero de momento ya hay voces, alguna tan autorizada, por ejemplo, como la de Alfonso Guerra, en la que diciendo, bueno, que diga exactamente qué supone eso. Bueno, yo creo que no lo puedo decir porque en realidad es un porque marchamo, no lo saben, es una etiqueta, claro, es una forma de hablar, es una manera de hablar. Pero lo que sí está muy claro, Luismi, es que el PSOE es un partido constitucional y constitucionalista. No te creas, que no todos los partidos pueden decir lo mismo. El propio Podemos está lindando en eso la constitucionalidad, está fuera de toda duda, porque está admitiendo una consulta que está fuera de la Constitución. De todas las maneras, puede ser una cosa tremenda ver cómo resuelve Pedro Sánchez una contradicción o la cuadratura del círculo, porque tú apuestas por una España plurinacional, pero luego a tus gentes de las diversas comunidades autónomas vas a acabar con las baronías. Es decir, vas a ser un centralista de 3 pares de narices en el partido y aceptas la plurinacionalidad, en teoría, por el otro lado. Y luego que alguien me explique, que sea un catedrático de Derecho Constitucional, el propio Pedro Sánchez, o sea, cómo se compagina defender a ultranza el artículo 2 de la Constitución, de la soberanía reside en el pueblo español, y está ahí, es indivisible España, no sé, con una plurinacionalidad. Cuando alguien ese mare magnum te lo explique y diga, no, es que vamos por estos derroteros, yo a lo mejor lo entiendo, pero de momento me cuesta. Bueno, y ahora vamos a hablar del papel que van a ejercer los castellanos y leoneses en ese nuevo partido socialista. Hemos goleado, los de Castilla y León, la portavocía del Congreso para la leonesa Margarita Robles, la del Senado para el burgalés Ander Gil, la de Europa para la vallisoletana Irache García y la del partido, la de la Ejecutiva, para el vallisoletano Óscar Puente. Por Óscar Puente quiero empezar preguntando, porque al final es verdad que a nadie ha sorprendido esta portavocía, porque el alcalde de Valladolid fue de los que más y primero se mojó en favor de Pedro Sánchez. ¿Lo va a poder compaginar? Bueno, yo creo que sí, eso no es mayor problema. Ahí lo que tiene el gran riesgo, la gran dificultad es que él va a tener que pronunciarse cotidianamente sobre asuntos de actualidad en los que, qué duda cabe, te puedes siempre meter en un lío, y eso pues es un riesgo. ¿Vais a convertir la Plaza Mayor en un plató? Pues una de las cosas que él dice, que efectivamente él tiene mucha facilidad para comunicarse porque la presencia de medios nacionales en Castilla y León le da bastante recorrido. Pero yo creo que es una buena opción para Castilla y León el hecho de que el portavoz del PSOE lo sea. Una persona que no has mencionado, Juanma, por ejemplo, es Martínez Seijo, que va a ser la responsable del área de educación. Y en general yo creo que a Castilla y León le viene bien ganar esa visibilidad. No olvidemos, por ejemplo, que el portavoz del Partido Popular, el abulense palentino, también Pablo Casado, pues también tiene una relevancia. Es decir, que esa presencia de Castilla y León, que duda cabe que nos viene bien como comunidad, ahora que otros están un poco más hostiles. También en esa ejecutiva vuelve Iván García de Blanco, leonés. O sea que no me extraña que todos los portavoces sean de aquí porque somos los que mejor hablamos el idioma. Exactamente. Entonces hay que empezar por decir las cosas por su justa dimensión. Correcto, ¿no? Los que mejor nos explicamos. Mejor habla, claro, pues, en fin, habrán dicho, coño, esto sí. Hombre, yo ahí... En fin, Margarita Robles es de León, pero casi no ejerce, ¿no? Está en Madrid desde hace mucho y ha sido hasta... ¿Se lo estás preguntando a Ernesto? No, le estoy mirando a Ernesto para que Ernesto me diga que sí, pero no me lo ha dicho todavía. Lo de Ander Gil sí que me parece una cosa muy interesante por varias razones. La primera y fundamental es porque vive y es concejal de un pequeño pueblo, parte de senador, y puede ser una voz en eso que estamos reclamando de presencia de los municipios pequeños, del mundo rural, de la pelea por esa vida, claro, y entonces el que alguien desde una concejalía de un pueblecito pequeño de Burgos llegue, bueno, al Senado ya hay que presentarlo, claro, hay una batalla, y luego que sea el portavoz del primer partido de la oposición en el Senado me parece interesante.
El regreso de Irache García, pues lo veo prácticamente normal. Ella apoyó a Pedro Sánchez y ella llevaba ya en Europa bastante tiempo, controla muy bien aquellos mecanismos, ha dado muchas batallas y ha funcionado bastante bien. Y lo de Óscar Puente, pues también es una de las cosas que se veía venir. Él ha sido muy beligerante, muy vehemente en la defensa de Pedro Sánchez, y yo sí que me parece que puede ser un buen portavoz, pero que a lo mejor le va a convenir bajar el diapasón en algunos momentos, porque tú ya como portavoz del partido debes de procurar no herir excesivas susceptibilidades, y Óscar Puente es un poco dado a la entrada fuerte. Se ha cargado todos sus tweets, te ha hecho caso a lo que estás diciendo. Bueno, ya. Pero ha borrado los tweets, todos los anteriores, hace un año, me parece, 50.000 tweets que teníamos, los ha borrado, porque dice que no quiere que se presten a No es lo mismo en el caso de ser portavoz o defender a Pedro Sánchez, que parecía que era el que estaba defendiendo a los militantes solo y a los pobres frente a la poderosa Susana Díaz, que hacer ahora de portavoz de alguien que es el que manda, y además manda con un poder omnímodo. A mí me ha recordado en algunas cosas que he visto por ahí, ¿te acuerdas, Ernesto, que somos de los más mayores, el centralismo democrático aquel de Carrillo y del PC, cuando era, que claro, estalló porque era muy difícil compaginar un centralismo con una democracia interna, y eso fue lo que pasó. O sea, por hacer un resumen, portavoz del Gobierno, diputado por Palencia, portavoz del PSOE, castellano-leonés, y portavoz del PP, castellano-leonés. Tenemos la portavocía de las tres. Ya que traigan la capital de nuevo a Valladolid, por ejemplo. No os lo he preguntado antes, pero ¿os sorprendió que en el discurso triunfal de ayer de Pedro Sánchez no estuviese ni Susana Díaz, ni Alfredo Pérez Rubalcaba, ni José Luis Rodríguez Zapatero, ni tampoco Felipe González, que mandó un mensaje desde su retiro en Colombia? Pues hombre, ¿Es significativo? La verdad es que sí, que resulta significativo, pero por otro lado a mí me parece que les pone un poquito en evidencia, porque forma parte de sus obligaciones el participar. Si realmente verbalizan, como dicen, que hay integración, que están de acuerdo con todo lo que está haciendo Sánchez, que se sienten atenidos por la nueva circunstancia, esto también afecta a los elementos externos. Y yo creo que el domingo por la mañana Susana Díaz no fuera a misa precisamente, sino que su obligación era estar allí dando ejemplo de unidad. Obviamente una de las tareas que tiene que hacer ahora es coser el partido y restañar estas heridas, que son muy serias, que duda cabe. Bueno, y ya que estábamos con la boina puesta, vamos a seguir hablando de los nuestros, de los políticos de Castilla y León que han participado y que han sido protagonistas en ese Congreso Federal, porque el encargado de presidirlo ha sido el burgalés Luis Tudanca, ¿no?, el secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, y el que será de nuevo a partir del 16 de julio secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, porque es la única candidatura que se va a presentar en ese Congreso. Lo que ha ocurrido últimamente supone un espaldarazo claro hacia la trayectoria de Luis Tudanca después de lo mal que lo ha tenido que pasar, con prácticamente todos los secretarios provinciales en contra. Pedro Sánchez ha arrasado en Castilla y León, y por lo tanto todos los que le han apoyado van a tener su oportunidad en este momento, y luego ya a partir de ahí se verá. Pero que duda cabe que otro de los que van a tener chance es el propio Luis Tudanca, que va a revalidar incontestablemente su opción de secretario regional. Este Congreso ha ido por unos derroteros que no había habido casi ningún otro Congreso anterior del PSOE, es decir, es el primero que viene con un secretario elegido ya en primarias, que simplemente es ratificar y aprobar la ejecutiva, y por eso quizá es la que menos votos ha tenido. Entonces, todo es nuevo. De alguna manera, como nadie se ha posicionado en contra de Pedro Sánchez ni de nadie de la Ejecutiva, no ha habido ningún no tampoco. Yo creo que mucha de la gente que puede estar en contra ha dicho, bueno, vale, vamos a abstenernos y veremos a ver qué pasa de aquí en adelante. Entonces, claro, todos los que han estado muy cerca de él, que han estado defendiendo aquello del no es no y todo lo demás, pues tienen ahora campo abierto. Y lo raro sería que a Luis Tudanca le saliera un enemigo o un rival aquí en Castilla y León, si es que bastantes divisiones vienen ya, como hubiera más entre Villarrubia, Óscar López, lo que venía de atrás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo, ya con muchos congresos y bastantes años de experiencia, diría una cosa: yo no he conocido ningún congreso del PSOE, hubo muchos hace muchos años, pero de los últimos, ninguno que hubiera una gran batalla interna, porque con Villalba no hubo oposición. Los años que estuvo Quijano tampoco hubo oposición, con Óscar López tampoco hubo prácticamente oposición, con Julio Villarrubia tampoco, es decir, que una cosa son los congresos y otra cosa lo que pasa al día siguiente por la mañana. Bueno, ya que hablábamos de Gamonal, precisamente Luis Tudanca llegó a decir eso cuando se sentaba a la mesa a presidir ese Congreso del Partido Socialista. Qué subidón que uno de Gamonal haya llegado a este lugar, ¿no? Y allí nos vamos, hasta ese barrio burgalés, porque este lunes hemos conocido la sentencia
por los disturbios que afectaron a ese barrio. 5 de los 12 acusados han sido condenados a 6 meses de prisión por un delito de atentado a la autoridad. En cambio, todos han sido absueltos del delito de desórdenes públicos y tampoco tendrán que hacerse cargo de las indemnizaciones por los desperfectos ocasionados. La sesión de hoy, el juzgado de lo penal número 3 de Burgos considera probado que solo 5 de los 12 acusados lanzaron piedras contra los agentes de policía durante los disturbios de Gamonal en la noche del 10 de enero de 2014. A los 5 les condena por un delito de atentado a 6 meses de prisión, la pena mínima, entre otros motivos, porque todos carecían de antecedentes. Además, les aplica la reforma del Código Penal de 2015, a pesar de que los hechos eran anteriores a su entrada en vigor, porque resulta más beneficiosa para los acusados. Los otros 7 encausados quedan absueltos. El fallo también absuelve, en este caso a los 12, a todos ellos, del delito de desórdenes públicos, porque entiende que, aunque es indiscutible que durante los disturbios se ocasionaron daños materiales y varios agentes de policía resultaron heridos, no se puede acreditar que fuera por la acción de los acusados. Por ese mismo motivo, también les exime del pago de indemnizaciones que reclamaban tanto la Administración General del Estado como el Ayuntamiento de Burgos. Pasan tantas cosas a diario que de esto parece que nos habíamos olvidado, pero hace 4 años, sí, en 2014 ocupaba todas las portadas, las primeras páginas de los periódicos, habría informativos en toda España. Yo a veces, reflexionando sobre esto, a ver qué os parece esta tesis, interpreto que fue una derivada de las algaradas que hubo producto del estallido de la burbuja aquella, la de los scratches, la de los movimientos callejeros, etcétera. Fue una manifestación del descontento social que se expresó en Gamonal en ese momento por un tema de un aparcamiento, pero que tenía otra dimensión. Y de hecho no ha vuelto a ocurrir nada parecido. Y en aquel instante hubo quien interpretó... nada parecido porque no se les han vuelto a ocurrir hacer un parking en Gamonal. Bueno, ya, pero podía haber pasado en Algeciras o en Murcia, en cualquier otro lugar. Es decir, que fue una expresión del cabreo general que había. Y de hecho, pues alguno lo interpretó en ese sentido, como diciendo, ¡ay, los pobres de Gamonal! Fíjate que la única manera que tiene es lanzar piedras. Al final la sentencia ha sido muy... Fueron los indignados de Burgos, es decir, fue un poco el reflejo también de aquellos movimientos de ocupación, para protestar con eso. Entonces estalla en aquel momento, como si os acordáis, hace 5 o 6 años, o por ahí en Salamanca, unas manifestaciones tremendas por una subida de tasas que, bueno, llegaron a ser también a abrir informativos nacionales. Lo de Lanzarote, y luego después, pues bueno, se bajó el suflé. Y ahí pasó eso. Estamos a punto de terminar, pero quiero acercarme, por supuesto, a Portugal, a nuestro país vecino, porque la Unidad Militar de Emergencias de León ha sido movilizada para acudir en auxilio de Portugal con motivo de ese gran incendio que asola el centro del país y que ya ha costado la vida a más de 60 personas. Hay además 135 heridos, varios de ellos graves. Más de 2.000 efectivos luchan por controlar la situación y aún así numerosas aldeas de la zona han quedado rodeadas por el fuego e incomunicadas. Desde el aire nos hacemos una ligera idea de lo que fue una emboscada mortal. En esta carretera nacional, ahora cerrada, se han recuperado al menos 30 cadáveres carbonizados. 24 ya han sido identificados. Entre ellos había familias enteras. Tantas decenas de mortes representan una tragedia quase sem precedente na história do Portugal democrático. Las llamas aún están activas en 4 frentes y Protección Civil ha asegurado que la situación todavía es preocupante por el fuerte viento en los distritos de Leiría, Coimbra y Castelo Branco, donde han cortado incluso 2 autopistas. Está todo quemado, todo quemado. Isto tem sido aquí un inferno, un inferno. Más de 2.000 efectivos luchan por controlar todos los focos. Entre ellos 100 de la Unidad Militar de Emergencias de León, que ya se han desplazado hasta allí, y un hidroavión de la base aérea de Matacán, en Salamanca. En negro y sin palabras amanecían este lunes los periódicos en Portugal, y también en negro vemos la magnitud del desastre desde el espacio gracias a uno de los satélites Deimos que se controlan desde Boecillo, en Valladolid. Menudo drama, ¿eh? A mí me resulta inexplicable. Que no sabes qué decir, la verdad es que yo esta mañana he escuchado a algún científico explicar que es un fenómeno rarísimo que se produce por un calentamiento de las capas, un calentamiento repentino y tremendo de las capas de abajo, entonces el aire caliente sube, baja el frío a ocupar su lugar y se produce ahí una situación muy rara y que, bueno, activa el sitio además lleno de eucaliptus y pinos, sobre todo los eucaliptus que arden como la yesca, todo lo demás, y cada vez que no sabes... Claro, que tuvo que ser en un instante, ¿no? Sí, es toda la mala suerte del mundo, todos los factores
porque lo demás esta gente huía del fuego, pero es que los rodeó el fuego en la carretera, los quemó allí, es decir, ¿qué haces? Lo único que los casos que están contándose, por ejemplo, esos de un pueblo, una familia y algunos vecinos que se tiraron a una charca, a una alberca, a un estanque que había allí y se salvaron gracias a eso, a meterse en el agua, pero rodeados de llamas. Es que, bueno, nos espera un verano muy bueno, complicado, hoy martes, justamente, Suárez Quiñones, el consejero de Castilla y León, y Tejerina, la ministra, ambos presentan las campañas de este año. Ya ha dicho Suárez Quiñones que ha habido más de 1.500 incendios en lo que va de año. En invierno ha habido mucho incendio. Y que Dios nos coja comenzados porque el verano puede ser. A ver si de una vez también, aparte de poner en marcha mecanismos y no sé cuánto y tal, se limpian los montes y se evita que la gente está muy cansada, ha dejado de labrar tierras, de meter el ganado y eso es yesca pura. Claro, que en estas campañas igual se tendrían que haber presentado en febrero casi, ¿no? Bueno, pero no olvidemos el terrorismo. Limpiar por lo menos. El terrorismo, lo de la Tebaida de hace un par de meses, Berciana. Estamos de acuerdo. Terrorismo del más brutal. Todavía no se ha detenido a nadie, pero el día que se detenga a esa persona habría que exhibirla, esgrimirla como un factor disuasorio, porque estos son terroristas de la peor calaña. Nuestra solidaridad con los vecinos portugueses y, por supuesto, máxima atención a todos aquellos que son de salir al campo pero que no tienen la más mínima precaución. Gracias, Luismi, gracias, Ignacio. Nos vemos. Feliz semana. Ernesto, aquí te espero mañana, ¿vale? Hasta mañana. Y ustedes, les recuerdo, desde las 7:30, Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta este martes Castilla y León. Gracias, amigos, por su compañía. Que descansen.